aquí con nosotros. Buenas noches, Jairo. ¿Cómo va? Placer de verte nuevamente. Bueno, Pizar, adelante, pasen, sí, pasen. Placer de tenerte aquí en la ciudad de La Falda una vez más, pero puntualmente para el Festival Nacional del Tango en esta edición que nos recuerda los 60 años desde la primera vez y que ha sido muy emotiva esta presentación. Ahí tenés el micrófono. Sí, bueno, ¿está bien? ¿Sí? Sí, está perfecto. Sí, bueno, muy contento. Hace mucho tiempo no cantaba tango, pero me gustó mucho, siempre lindo cantar, porque son tangos que he cantado en distintas situaciones. No hay ninguno que hayamos improvisado hoy, sino que todos he cantado alguna vez en una película o en un disco. Y bueno, todos tienen una razón de estar en el repertorio. Cuando canto normalmente el repertorio mío totalmente, siempre hay algún tango y casi siempre es Naranjo en Flor o Cuesta Abajo, son los más elegidos, ¿no? Pero bueno, volviendo al festival, me parece muy hermoso que continúen con esa idea, que es una idea impuesta, porque yo creo que La Falda es el lugar del Festival de Tango. Cuando uno menciona el Festival de Tango, menciona La Falda enseguida, ¿no? Está muy relacionado el estilo musical con La Falda. Y creo que cualquier esfuerzo que se haga para mantener eso es muy importante, por una razón muy simple, porque yo creo que en una cuestión de estilos, en el mundo entero, el tango es nuestra música más universal. Y que haya un festival de esta naturaleza siempre es importante. Vamos a empezar con la primera ¿Cómo no? pregunta, Mel. ¿Cómo estás, querido? Hola. Mira, hoy estuve con Jaco y le hice una pregunta. Ahora te voy a hacer otra pregunta a vos que le hice una pregunta. Le digo, Jaco, ¿qué se siente? Acércate un poquito más acá, lejos del café. Le digo, ¿qué se siente estar al lado de un trovador como nuestro trovador cordobés? Estar en sus arreglos, estar en todo, pero además ser el hijo. Pero Jaco, sí. Me contestó de una forma espectacular, fue una contestación magistral. Yo ahora a vos te hago la contrapregunta. ¿Qué se siente tener al lado, respaldándote en todo, y con el amor que lo hace y con la sapiencia que tiene para hacer todo lo que hace? ¿Qué sentís vos como papá tenerlo a él al lado? Bueno, ha sido muy importante siempre, Jaco, porque es el único de todos mis hijos, con 4 hijos, que se ha dedicado a la música. Entonces, mientras los otros 3 volvieron a Europa, vinieron conmigo a volver a Argentina, pero ellos en realidad no son argentinos. Volvieron a Europa porque ahí donde crecieron, donde nacieron, y tienen sus amigos y demás, ¿no? Y Jaco, sin embargo, se quedó en Argentina y fue para mí muy importante su presencia aquí al lado mío. Yo no sé cómo hubiera sido mi vida en los últimos años desde el punto de vista profesional si no hubiera tenido a Jaco al lado, porque el hecho de ser mi hijo también hacía que estuviera muy presente, cercano. Eso venía a comer todos los días, eso por medio de casa, hablar, charlar sobre la música, sobre esto, sobre lo otro. Bueno, Jaco y sus hijos, ¿no? Los 2. Así que ha sido muy importante el aporte de Jaco en todas las producciones, y soy productor de mis últimos 7 discos, o sea, o 8, no sé cuántos ya. Y por el repertorio es muy importante. A mí me dice, ¿por qué no cantás esto, cantás aquello? No sé. A veces yo me olvido de las canciones que canto. Me refiero a los títulos, es decir, podría haber cantado esta noche tal cosa, pero me acuerdo cuando ya se terminó el show. Pero ya como lo recuerdo antes de los shows, o sea, armamos el repertorio y recorro un poco todo el repertorio. Yo me entrego mentalmente, anoto las canciones, hago un orden, se lo mando a él y él es el que manda la aprobación definitiva a todo el grupo. Me dijo algo muy lindo, me dice, él se tira al precipicio y lo rescata el público. Mirá que es lo que me dijo. Está bien. Es muy bueno que sientan eso los artistas, tengan la estatura que tengan, sean quienes sean, lo de vivir al borde del precipicio. Yo nunca me ha gustado especular artísticamente, decir, bueno,
voy a cantar esta canción porque me queda cómoda, porque, qué sé yo, la puedo cantar de taquito, ese tipo de cosas, no. Yo creo que los artistas cantantes tienen que arriesgar siempre, estar siempre al borde del precipicio, porque eso muestra en el escenario cierta actitud física incluso, y el público lo siente también, y se crea un nexo muy interesante. Yo siempre me he guiado por eso, siempre he tratado, como he compuesto la mayoría de las músicas, de las canciones que he cantado, me exigía yo mismo, me autoexigía mucho. Así que muy buena, me alegro que haya declarado eso, Jaco. Pedro. Acá a tu derecha. Manténlo apretado, Pedro. ¿No? ¿Para bien? Sí, levantale la voz. Bueno, Mario, de Rosario. Sí, yo sé, por eso el micrófono no anda, ¿viste? Me dice, extrañamos un poco, si no es cordobés. Carlos, conocemos mucho, lo quiero. Hoy alguien me decía, habría que escribir un libro sobre los encuentros de Jairo con personalidades del mundo del espectáculo, su carrera artística. Y la pregunta sería, si tenés que mencionar 4 o 5, ¿no? Esos personajes con los que te topaste, sí, que te hayan marcado fuerte en esos encuentros, ¿a quién nombrarías y por qué? Bueno, a lo mejor a Marilyn Walsh, porque nos conocimos en el año 72. En una situación además muy especial porque ella estaba pasando por un momento difícil, lo que la llevó a irse a Argentina por lo menos un par de años, y ahí nos conocimos, nos encontramos en la Editorial Lago, que era un buen lugar de encuentro para los músicos y demás, porque era la editora, la mejor editorial de música argentina, ¿no? Y además fue muy amable conmigo, porque yo me he acercado a la gente que me gustaba, a la gente que me motivaba a intentar cantar, siempre las exigencias siempre cada una que hacía más fuerte, más alta, y María Elena era una persona así, trabajaba de esa manera, ¿no? Fue la primera persona que conocí así, y nos hicimos muy amigos y compusimos varias canciones juntos, lo mismo mucho en España, en Madrid. Bueno, María Elena es una. Por decir otro argentino también, es Piazzolla, ¿no? Astor Piazzolla lo conocí en el 79. Y hicimos buenas amigas enseguida. Nos hicimos muy amigos y trabajamos juntos, grabé con él varias cosas, compuso para mí un montón de otras cosas. Estaba presente siempre, me llamaron por ejemplo para hacer una puesta de María de Buenos Aires, en París, en Francia, unos productores belgas y demás. Y cuando se lo conté, me acompañó. Me acompañó para ver si realmente me convenía. O sea, tenía ese tipo de muestras de amistad y de afecto, Astor, increíbles, increíbles. Otro de los ejemplos para mí de autoexigencia a niveles top, arriba. Trabajaba todo el día, era un tipo increíble, impresionaba, parece mentira que hubiera estado escribiendo música y creando hasta los 69 años nada más, con todo lo que creó, ¿no? Porque a los 69 años fue cuando le dio el ACV aquel tremendo y no se recuperó más, no pudo escribir más. Nombro muchos argentinos porque bueno, las circunstancias me fueron llevando hacia lugares donde había argentinos que se movían a un nivel tremendo y gente que yo anhelaba conocer. Otro caso es el de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que no tenían nada que ver con Piazzolla. Es decir, no el agua y el aceite, pero no tenían un buen feeling, digamos, ¿no? Y sin embargo yo conmigo con los dos juntos. Y viendo las charlas de ellos una vez, Atahualpa contó
como contaba las cosas de una manera extraordinaria, maravillosa. Contó cómo se habían conocido sus padres. Y estaba Astor en la mesa, ¿no? Lo contó de una manera maravillosa y Astor se emocionó. Le gustó mucho. Y le dijo, Atahualpa, le decía, hablaba así, Astor, muy. Atahualpa, dice, ¿por qué no escribes un poema y yo le pongo la música? Si usted quiere, yo le pongo una música, me encantaría, porque me gusta mucho la historia, le dice, ¿no? Y Yupanqui conocía mucho a Piazzolla y a su estilo. Musicalmente Yupanqui era muy simple y Piazzolla era mucho más complejo, ¿no? Y entonces Atahualpa lo miró y le dijo, bueno, está bien, dice, voy a escribir el poema y usted póngale una música, pero con poquitas notas, por favor. Había que decir eso a Piazzolla, ¿no? Bueno, Yupanqui fue un caso también extraordinario porque en Francia yo entendí mucho la dimensión que había tenido Atahualpa en un momento dado en Francia. Fue extraordinario. Yo creo que fue el artista argentino que abrió más caminos en Francia concretamente y también en España. También en España. Hacía giras en los dos países, incluso se aventuraba por países que hablaban otros idiomas y cuando volvía de una gira, una vez volvió de cantar una gira por universidades norteamericanas. Y una gira preciosa. Y volvió y digo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Y él me tuteaba, yo no, a él no. Y me dice, bien, paisanito, me fue bien, dice, muy bien. ¿Y cómo hace con el idioma? Le digo. Él dice, no, yo siempre digo las cosas en español, dice, siempre digo. Ahora cuando termino una gira, termino con un dolor de mano, de brazo, como yo no toco en serio. No, esos tipos son inolvidables para mí, los he conocido cuando yo era muy joven además. Dice que a mí me tomaron como una especie de mascota, porque yo tenía mucho éxito en Francia, mucho, y ellos me mostraban que estaban orgullosos de que tuviera ese éxito. Me lo hacían saber, me llamaban, me felicitaban, me hablaban constantemente. Una gente muy especial que he tenido la suerte de conocer. Es un privilegio eso, ¿no? Conocer a gente así. Después de los franceses, por supuesto el que más, Aznavour, de que he hablado aquí un poquito, que también tenía un orgullo muy grande por el hecho de que su familia le gustaba mucho el tango a los padres y demás, ¿no? Y él también, ¿no? A él también. Y uno de los motivos de mayor orgullo que tenía, dice, cuando vino a la Argentina la primera vez, alguien le comentó de la comunidad armenia, se acercó y le hizo un comentario, y él no lo creía. Decía, no puede ser. Bueno, constató que era verdad. Fue al cementerio de la Chacarita, donde está el mausoleo de Gardel, que está en una esquina, el bronce que sonríe, que le pone el cigarrillo en la mano y eso. Bueno, ese está en una esquina, y había dos mausoleos o bóvedas más para allá. Estaba el de la familia Aznavourian, que es el apellido de Aznavour, el apellido real. Dice, o sea que ya nosotros, nuestra familia, tuvo que ver algo con el tango. Ya me siento incluido en el tango. Me dice, estaba contentísimo con eso. Qué bueno que sientan orgullo de tener un cierto parentesco, aunque sea imaginario, con algo tan nuestro, ¿no? Gente tan grande como Aznavour, que era para los franceses, no por su estatura física, pero sí por su talento, una especie de Torre Eiffel, ¿no? Hola Jairo, otra rosarina, Silvia Torresi, Multimedia Rosario. ¿Cómo viviste tu identidad en lo profesional y en lo personal, en todos los años que viviste en el exterior? ¿Y cómo fue volver a cantar en la Argentina? Bueno, lo viví bien porque lo viví bien. Cuando las cosas funcionan para un artista, cuando las cosas no funcionan para un artista, es dramático, puede ser dramático. Y cuando las cosas funcionan, a veces es más dramático aún. Eso lo he comprobado también en algunos tramos, digamos, de mi experiencia europea, que se ceñía mucho a los dos lugares donde viví, que era España y Francia. Después he cantado en muchos de los países europeos. Perdón, porque fue momentos difíciles de nuestra historia. Sí, bueno, uno no podía quedarse al margen de lo que sucede en Argentina. Era imposible, además, estar al margen de eso.
Y yo en un momento dado era un poco el contacto, me llamaban los canales de televisión cuando sucedía algo en Argentina, había una noticia muy fuerte, y me llamaban para que fuera a la televisión a hablar, o me llamaban por teléfono. Los canales más importantes, cuando la vuelta a la democracia, incluso la televisión francesa, el canal más importante, TF1, que es el canal más importante, Claude Sérillon, un periodista muy bueno, histórico de la televisión francesa, se le ocurrió hacer un debate en la televisión entre yo, que había hablado de Alfonsín en un momento dado, con el gallego Antonio Seguí, hemos hablado de apoyar a Alfonsín, y estamos hablando del 82 por ahí, y otro que era peronista. Hizo un debate entre los dos. En pleno noticiero de la televisión francesa estaba con una audiencia de 20 millones de personas, y la verdad es que salía airoso. Yo creo que gané el debate, pero también soy consciente de la razón por la que gané el debate. Yo hablaba mucho mejor francés. Hola Jairo, buenas noches. José de Las Rosas, de Radio Renacer Regional de la provincia de Santa Fe. Hoy te escuchábamos decir, y pensaba, ¿no?, como público también, cuánto hay en la balanza de tu profesionalismo, de alguien tan perfeccionista en su show, en lo que elige, en lo que arma en el repertorio, y cuánto hay de la parte que te juega el sentimiento, esa intimidez que se crea con el público, en noches como esta, por ejemplo, donde estos lugares parece que fueran más intimistas todavía, en un lugar cerrado, con la gente con mucho silencio, porque vos dijiste en una parte del show, cantar, la eternidad es hoy, y cantar para vencer el paso del tiempo. Después de todo el tiempo que ha pasado, todas estas cosas que contás recién, que nos encanta escuchar, ¿cuánto hay de cada cosa esa en tus shows como el de esta noche? Todo lo que canto, lo que digo, la actitud, todo. ¿Se escucha esto? ¿No? Sí, se escucha. Todo está relacionado con mi historia personal. No puedo disociar lo que me pasó a mí como persona con lo que me sucedió como artista. Está relacionado directamente. Algunas cosas han sido un poco azarosas, otras aparecieron porque había un trabajo previo importante, lo que me hacía madurar también, crecer profesionalmente, pero también con una dosis de suerte, de cantar una canción en un determinado momento, que esa canción coincidiera con algo que sucedió en ese momento, y bueno, fue un éxito muy grande. Pero sí, está teñido de todo eso. Yo ahora voy a editar un libro autobiográfico en lo que cuento todas mis experiencias desde que empecé a cantar, desde que nací en realidad, ¿no?, en Cruz del Eje, y desde que empecé a cantar cuando tenía 7 años en la escuela primaria, ¿no? Todo eso lo cuento en el libro, en un libro de 4 capítulos que coinciden con los lugares donde viví. Y bueno, el ejercicio de la memoria me ha ayudado mucho a recordar cosas, porque por ahí uno deja en el camino algunas cosas que son muy importantes, que han significado mucho para uno, y que realmente en el momento de escribirlo, de empezar a escribirlo, una cosa te lleva a la otra y te das cuenta que a lo mejor lo que pensabas escribir es menos importante de lo que habías olvidado, ¿no? Última pregunta, Jairo, buenas noches. María Gabriela Meaudi, de Cadena 3 Santa Fe. El jueves pasado pude entrevistar nuevamente a Diango y él me dijo que vos pintabas mejor que él, pero cantabas muy bien. Y te mandaba un gran saludo, y con el anhelo de estar en este festival. ¿Qué dijo? Que vos pintabas mejor que él y que cantabas muy bien, y te mandaba un gran saludo, sabiendo que ibas a participar en este festival. Lo raro es que hubiera dicho que yo cantaba mejor que él. Por eso. No sabía que Diango pintaba. Sí, pinta hace mucho tiempo, y bueno, pero dijo que vos pintabas mejor. Entonces, bueno, quizás hay que ver cuál pinta mejor. Hay que estar uno a la par del otro, ¿no? No sé, yo voy a hacer una muestra seguramente antes del fin de año en Rosario.
voy a hacer una muestra y mi anhelo es llevarla a todos lados. Ya tengo varios cuadros pintados. He seguido el consejo de Cutica, que cuando vio uno de mis cuadros me dijo, tenés que pintar 15 cuadros así, después desechar los 3 que menos te gustan, y con los 12 que te quedan, hacer una muestra. Te va a ir muy bien. Y también he estado en el norte de Anfunes, acá en el norte de Cordobés, pintando al aire libre, que es un lugar maravilloso para eso, con Mario Sanzano, que es el pintor impresionista más importante que tiene nuestro país, ¿no? Bueno, te dejaba ese saludo, pero la pregunta era, en ese anhelo de tu papá de querer vivir en la falda, que lo has contado varias veces, sí. ¿Qué diría hoy al verte en esta edición número 60? Él estaba muy orgulloso de lo que hacía yo. Qué sé yo, por ahí, estaba orgulloso de las que yo no tanto, ¿viste? Pero él todo lo que hacía, ¿ves? Papá era su hijo que hacía las cosas como el padre, la reacción del padre, ¿no? Pero lo de la falda fue increíble porque él era muy fabulador, mi padre. Cuando éramos chicos, acá está mi hermano que es más chico, y él era muy chiquito en esa época, porque yo era el más chico en aquel momento todavía, y en el patio de mi casa nos juntaba a los 3 hermanos y nos contaban unas historias increíbles. Y mi madre, que era todo lo contrario, no le desmentía nada, pero el silencio que hacía, no sé si era aprobatorio de lo que estaba escuchando, pero nos contó una cosa increíble. Nos dijo que estaba trabajando en la falda, en un trabajo temporario de verano, y estaba trabajando en una escalera muy alta limpiando vidrios, en un negocio, una cosa así. Y dice que de repente hubo una explosión muy grande, y se cayó la escalera, se cayó él, se rompieron los vidrios, un desastre, un estruendo. Y entonces mi hermano más grande le preguntó, ¿qué fue, una bomba? Dijo, no. Y mi hermana le preguntó si había sido un terremoto. Le dijo que no. Dice, podría haber sido cualquiera de las dos cosas, pero no. Dice. Entonces, ¿qué fue? Yo no pregunté nada, yo era muy chiquito. Entonces, ¿qué fue? Dice, fue el choque de 2 aviones en Medellín. O sea que mi viejo aseguraba haber escuchado en la falda el choque de los 2 aviones en el accidente en el que murió Gardel. Era tan fanático de Gardel, entonces lo relacionaba con eso. Pero yo, que era muy chiquito, durante varios años, en la escuela, en todos lados, defendí esa teoría a muerte. Hasta que me di cuenta que era imposible. Ya dije, no, esto no puede ser. Ahora sí, última pregunta, Máxima. Hola, yo soy Máxima, estudio periodismo. Bueno, yo te quería preguntar qué proyecciones tenés en el futuro del tango y quién te inspiró a comenzar a cantar o cómo comenzaste a cantar. ¿La primera parte cómo era? Estoy sordo. ¿Qué proyección tenés para el futuro del tango? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué futuro tengo yo del tango? ¿Qué impresión tengo? Yo creo que el tango goza de muy buena salud. Hay excelentes músicos, muy buenas voces y músicos ahí para hacer dulces. Impresionante. Hay gente joven que tiene grupos de tango o son solistas y que vienen en alguna orquesta. Pero en el mundo entero el tango está siempre presente. Uno va a cualquier capital en el mundo y hay un espectáculo de tango. Que anda girando por ahí, van visitando distintos países y muchas veces te encontrás con algunos músicos conocidos o algunos bailarines. Y eso se produce a partir del año 80 y poco, que fue cuando se presentó Tango Argentino en París, en el teatro... ¿Cómo se llamaba el teatro? En la memoria de... la cuestión es que tuvo un éxito increíble porque fue en el Festival de Otoño y además el Historia Segovia y Odrell Soli, que eran los productores y directores, habían llevado a Bienvenido a Argentina y habían juntado una especie de Dream Team de cantantes, de músicos y todo. Entonces estaba el Sexteto Mayor como orquesta, estaba Berlingeri, estaba Salgán, de Lío, el dúo, y un montón de cantantes y bailarines, los más grandes bailarines estaban ahí. Y tuvo un éxito mundial, fue un éxito mundial, estuvieron un año en Broadway. Increíble, o sea que el tango, con ese empujón que recibió ahí, fue como un renacer el tango, ¿no? Y ya se empezó a tocar de nuevo en todas partes más. Y lo demás, me decía, ¿cómo empecé a cantar? ¿Cómo empezaste a cantar?
empecé a cantar porque el chiquito que tenía que hacerlo en una fiesta de fin de año en la escuela primaria, se enfermó con paperas. Tenía que cantar, el chiquito se enfermó, tuvo paperas, entonces la maestra me preguntó a mí si me animaba. Y yo, que no sabía que cantaba en el coro, nada más se habían escuchado, pero muy chiquito, debía tener 7 años, 8 años, menos. Y me dijeron para cantar una canción mexicana, y yo tengo una manía desde muy chico. Le digo, funciona. Gracias. Yo a veces, cuando me hacen una pregunta, afirmo con la cabeza y digo que no con la boca. Lo que me causa muchos inconvenientes a veces, ¿no? Bueno, en ese caso a la maestra le dije que no con la cabeza, pero ella juraba que un sí se me escapó. Así que me agarró y me hizo cantar. Fue la primera vez que subí al escenario a cantar y no me acuerdo si canté, porque estaba tan nervioso y aparte estaban alumnos, amigos, compañeros, todo eso muy ruidoso, todo, el salón de actos de la escuela, y no sé si canté. Imagino que sí, porque al final vinieron todos mis amigos, mi mamá, mi hermana, a abrazarme, a besarme, los chicos amigos míos me levantaban enando, o sea que me imagino que canté. A partir de entonces no dejé de cantar nunca más, y para el barrio donde yo vivía, que era el barrio La Banda en Cruz del Eje, en el almacén donde yo iba a buscar algo que me mandaban a comprar, la gente que estaba en el almacén decía, ahí está el chiquito de la Esther. ¿Cuál de ellos dice? El chiquito que canta. Bueno, pues los aplausos para nuestro querido Jairo. Gracias por esta calidez, por la trayectoria, por la música. Les vamos a pedir que se queden allí en sus lugares, así podemos realizar una foto con Jairo acá adelante y ustedes se puedan visualizar en la parte de atrás. Lo logramos acomodar. Viene Carlita, perfecto. Va a venir Carla de prensa. Bueno, está nuestra directora de fiestas, festivales y eventos, Lara López Mazuco, que lo está saludando a Jairo, que le tenía la promesa de venir al festival en el Teatro Edén. Bueno, va a hacer la fotito primero. Esa es una intimidad que les cuento, que cuando vino al Teatro Edén Jairo, Lara se acercó y le dijo, te quiero en el Festival Nacional del Tango. Fuerte ese aplauso. Visionarias, como pocas. Bueno, agradecerte, Jairo, por estar acá, por el increíble show que nos brindaste hoy. La piel de gallina, la gente toda en silencio, me senté por ahí al fondo a escuchar y fue realmente muy emocionante. Es emocionante esta edición del festival porque nos costó mucho esfuerzo de la municipalidad para poder llevarlo adelante, pero estuviste ahí para el gran cierre de la primera noche y te agradecemos mucho por esto. Bueno, vamos a invitar a los que están al costado que se pongan en el medio, así nos podemos organizar con la foto. Y Jairo va a tener que... Bueno, entonces vamos por el escalón ahí, que Jairo baja y se va a acomodar ahí en el centro. Despacito, sí, sí. Despacito y a poquito, ¿no? No aprieten como dicen ahí en la foto. Lo ponen acá en el medio. Acá está. Y, bien, Carlita. Nos vamos a acomodar, si les parece, Guille, nos vamos a poner acá abajo. Guille, total a Jairo lo vamos a tener ahí arriba. Bien. Se van acercando de a poquito. Sonríen, está Carlita adelante. Y va la foto. 1, 2, 3. Bueno, que viva la música y el tango y que viva Jairo. Fuertes aplausos. Thank you.